Hola a todos, espero estén muy bien. Miren, lo que queremos hacer en este video esencialmente es hacer un ejercicio de propiedades planta de equipos que considere el reconocimiento inicial, la inclusión o la no inclusión de ciertos ítems que podrían ser complejos, también del reconocimiento posterior mediante el modelo del costo, el modelo de revaluación, ver si algunos recursos consumidos son mejoras o son formas de mantenimiento que en el fondo podrían agregar o no agregar valor al activo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es dentro de mi material de ejercicio el ejemplo 3 que nos parece que es un nivel razonable de lo que uno podría esperar, por ejemplo, en una prueba. ¿Sí? El ejercicio es de camiones monstruosos, lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Voy a leer el enunciado, después voy a vaciar todos los datos al Excel para que lo resolvamos en Excel, distinto a la solución que está disponible obviamente en WebPulse. ¿Sí? Entonces dice, Camiones Monstruosos Sociedad Anónima se dedica al arriendo de camiones para competencias todoterreno. Para lo anterior, adquirió un camión de un proveedor ruso durante 2012 con los siguientes antecedentes. Primero, la compañía solicitó y se le otorgó un crédito el 31 de marzo del 2012 por 400 millones para pagarle al proveedor del camión. Dicho crédito devengará una tasa de interés efectiva anual de 3%, el plazo sería de un año y cuotas solo de intereses trimestralmente. El encargo del camión involucró los siguientes costos: aranceles aduaneros, capacitación del conductor, descuentos por pronto pago, flete terrestre hasta las instalaciones de la empresa, modificaciones varias, pérdida por instrucción inicial del chofer, precio de lista del fabricante con el Incoterm con la modalidad Free on Board. Después vamos a tener las pruebas de campo, los seguros de transporte marítimo y el transporte por mar. La vida útil del camión era de 300.000 kilómetros o 5 años sin valor residual. La mantención mensual y los afinamientos técnicos serían de 357.000 brutos al final de cada uno de los 60 meses de vida útil. El camión estuvo listo de acuerdo a los parámetros establecidos por la gerencia el día 30 de junio de 2012. El valor razonable medido por el precio de mercado al 31 de diciembre de cada año y la cantidad de kilómetros conducidos durante el mismo son los siguientes. Entonces tenemos valor en uso, valor razonable, 2012, 2013, 2014 y los kilómetros conducidos. Un activo de estas características es altamente líquido y muy preciado. No tiene costos de enajenación. ¿Sí? La firma utiliza depreciación según la cantidad producida y se sabe que bajo el modelo del costo el valor contable no puede superar su costo depreciado original, es decir, sin deterioro o revaluación. Un límite que uno debería saber, pero está explicado en el enunciado. Te dicen entonces A, realizar todos los registros contables de acuerdo al modelo del costo, y B, realizar todos los registros contables de acuerdo al modelo de revaluación, considerando la cancelación directa de la depreciación acumulada contra el valor bruto. C, te preguntan, ¿en cuánto cambiaría el saldo de la reserva o del superávit por revaluación o las pérdidas por revaluación reconocidas si en vez de utilizar la cancelación directa de la apreciación acumulada se utilizara la reexpresión de la misma? ¿Sí? Entonces, mano a la obra. Voy ahora a compartirles el Excel en pantalla. Entonces, fíjense, lo que yo hice fue transcribir el monto del préstamo, la tasa, la cuota, cuando se originó, pero no transcribí los datos de los aranceles aduaneros, etcétera, para ir viendo si incluye o no incluye el IVA, que es un tema que uno debería conocer del curso de contabilidad 1, pero que eventualmente podría ser complejo. Entonces te dice, mira, aranceles aduaneros 10 millones y medio, lo voy a ir colocando aquí, y eso es sin IVA, porque es exento. Entonces voy a ir colocando en esa categoría. ¿Sí? No tiene sentido colocar el bruto. Después te dice, capacitación de conductor experto 800.000 neto. Entonces, me faltó un cero. Eso debería ser neto de IVA, y por lo tanto, aquí vamos a tener esto por 1.19 en el total de IVA. ¿Sí? Para que esté súper claro en ambos modos. Después te dice, el descuento por pronto pago, si es que paga antes de 15 días, es del 4%. El flete terrestre va a ser de 3.800.000 más IVA. Entonces, ahora me pasé por un cero, debería ser este neto de IVA, y por lo tanto aquí te va a ocurrir lo mismo que acá. Con IVA sería por 1.19.
Después te dice, las modificaciones varias son de 20 millones más IVA en materiales, o sea, tengo el valor neto, y tengo 2.142.000 IVA incluido en honorario a los mecánicos. ¿Sí? Extraño que los mecánicos o que un servicio vaya a tener IVA, pero no es tan irreal. Entonces tenemos 2.142.000 y como eso está con IVA o bruto, lo voy a dividir por 1.19. ¿Sí? Entonces eso te va a dar un valor de 21.800 y voy a multiplicar por 1.19 para ver el total. Después te dice, pérdida por instrucción inicial del chofer, 7 millones más IVA. Entonces, de nuevo, esto está aquí y aquí debería ser por 1.19. El precio de lista free on board, 297.500.000 bruto. Entonces, 297.500. Como este es el bruto, entonces voy a dividir por 1.19 para obtener esto. Y al revés, este por 1.19 va a ser eso. ¿Sí? Luego vamos a decir, pruebas de campo, 7.900.000 neto. Entonces tenemos este y este de acá va a ser así. Claro, ahí está. Después dice, seguros de transporte marítimo, 4.165.000 IVA incluido. Entonces, este que tenemos acá va a ser este dividido por 1.19, 3.500.000. Y el transporte por mar va a ser 5 millones más IVA. Por lo tanto, vamos a tener este y acá debería ser este por 1.19. ¿Sí? El resto de los datos nos los daba en el enunciado. Entonces te dice, mira, realice todos los registros contables de acuerdo al modelo del costo. Entonces, en la solución, esto es contabilización posterior. Podríamos hacer el asiento inicial, si quieren, de propiedades, planta y equipo. Entonces aquí lo principal es escoger qué cosas deberían ir al valor inicial del activo. Entonces yo voy a decir, mira, propiedad, planta y equipo, aunque esto no aparezca en la solución porque solo te pidan la contabilización posterior. Entonces, propiedades, planta y equipo. ¿Qué cosas debo adherir? Primero, debo adherir el precio como si se comprara al contado. Entonces, fíjense que tengo aquí el valor neto de IVA por el valor total menos el descuento por pronto pago que se va a hacer, como si fuese comprado al contado. Listo, 240 millones. Después, voy a sumar los aranceles aduaneros porque son impuestos no recuperables. No voy a sumar la capacitación porque eso es adherido al trabajador o no tengo control y por lo tanto no cumple con la definición de un activo. Como compré free on board, yo tendría que pagar el transporte, el freight, digamos, el flete marítimo y el seguro. Además, cuando llegue a puerto, yo voy a tener que para la puesta en marcha ocupar el flete terrestre, las modificaciones y las pruebas de campo. No necesito tener las pérdidas por instrucción inicial, porque cuando empiezo a instruir al conductor, yo ya tengo el activo operativo, por ende no son necesarias para ir a ese valor. ¿Sí? Entonces voy a tener eso. Fíjense que voy a pintar acá de rojo las partidas que no deberían incluirse dentro de el valor del activo. ¿Sí? Entonces tengo el valor inicial más los costos de la puesta en marcha. Eventualmente otros activos deberían tener dos ítems más. Deberían tener el ítem de costos financieros directamente atribuibles en el periodo de puesta en marcha y debería tener el desmantelamiento. En este caso, digamos que no hay desmantelamiento, pero sí lo que vamos a ver es que la empresa financia algo. Entonces, aquí ¿cuánto financia? 250 millones, eso es lo que cuesta. Los 400 millones que pide del préstamo, hay una parte que está asociada a la adquisición del activo y otra parte que no está asociada. Entonces yo voy a decir, mira, voy a tomar este valor y voy a decir que sobre eso va a generar un 3% de interés al año, porque solo pagan intereses. Si alguien lo quiso descomponer y obtener una tasa efectiva trimestral, que es la frecuencia con la que pagan los intereses, y luego esto lo compuso por 4 veces, está bien, pero va a llegar exactamente al mismo resultado. Va a tener 7,5 millones dentro de los costos que incluir en el activo. ¿Sí? Y entonces lo que uno va a tener ahí esencialmente es que
el activo tendría un valor que incluya, insisto, el precio, como si se utilizara el valor del descuento por pronto pago, todos los costos financieros adheribles o identificables directamente a la adquisición del activo, todos los costos de puesta en marcha, pero no aquellos que son o después de la operación o son destinados para algo que no clasifica como un activo. ¿Sí? Entonces, tenemos la mayoría de los ítems que uno debería incluir en eso. Y luego, lo que uno debería tener es las modificaciones, los materiales, las pruebas de campo, y a mí me suma exactamente eso. Y no sé por qué aquí tenemos 290 millones, 400. Ah, ya, veo el detalle. Entonces, miren, voy a hacerlo de nuevo para que no haya diferencia con la pauta. Tenemos el precio de lista menos el descuento por pronto pago del 4%. ¿Sí? Luego vamos a tener los aranceles aduaneros, vamos a tener el flete terrestre, las modificaciones siempre netos de IVA. No vamos a considerar la pérdida, vamos a tener las pruebas de campo, vamos a tener el sueldo, seguros por transporte marítimo y el transporte por mar, y además vamos a tener los intereses sobre los 250. Si alguien lo calculó por algo que es cercano a eso, por el valor neto del descuento, por ejemplo, claro, les va a dar un poquito menos, quizás en 300.000 menos, pero debe ser un valor cercano. Entonces, además, vamos a crear con todas estas compras IVA crédito fiscal. Por lo tanto, tu IVA crédito fiscal sería en la capacitación, en el flete terrestre, en las modificaciones, acá, aquí va a generar sobre todo, acá, acá y acá. Y a eso le voy a restar todo lo que tengo al otro lado para que solamente me considere el IVA. Si alguien quiso multiplicar los valores por punto 19 y obtener eso, perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? Y eso debería generar 56 millones de IVA. Si además, aquí tengo que considerar que yo pagué del precio, que es la línea 14. Aquí pagué solamente el 1 menos el descuento. Entonces el descuento por pronto pago va a reducir el IVA y también vamos a tenerlo acá. El valor original menos el 4% de descuento. ¿Sí? Y entonces ahí uno debería tener el IVA por los 240 millones del precio, por el flete terrestre vamos a tener este adicional, después vamos a tener por las modificaciones 3.800.000, más por los materiales 342, después vamos a tener por las pruebas de campo 1.501.000, y luego vamos a tener por los seguros de transporte marítimo y por el transporte de mar. ¿Sí? Ojo, si alguien dijo no, es que la capacitación y la pérdida de instrucción no tiene, que fue lo que yo dije en la solución, o sea, las líneas 11 y 13, es totalmente válido, entonces alguien podría decir, no consideremos esta para efectos solo del IVA, entonces borro esas dos. ¿Sí? Pero lo importante es la lógica, el resto podría ser perfectamente diferible. Y ahí tenemos los 53.580 que tenemos en la pauta. Eso es el dato. ¿Sí? Ahí sí, yo había colocado la línea 9, o sea, había borrado la línea 11 en vez de la línea 9. ¿Sí? Y entonces por el otro lado vamos a tener además gastos de capacitación, y voy a poner las pérdidas iniciales por separado, digamos que van al estado de resultados, por eso las cargo contra efectivo o cuentas por pagar o remuneraciones por pagar o lo que sea. Entonces aquí voy a poner la capacitación, voy a poner el valor neto. Si alguien lo incluyó, también es totalmente válido. Y aquí voy a poner las pérdidas y entonces voy a decir, mira, todo lo vamos a cuadrar contra lo que haya pagado por obtener esto. Y los intereses también supusimos que lo fue generando. ¿Sí?
Si alguien quería hacer el asiento del préstamo, entonces cargo efectivo y abono del pasivo financiero, eso no debiese hacer una diferencia significativa. ¿Sí? Teniendo eso, entonces decimos, mira, el modelo del costo, ¿qué necesita calcular? Necesita calcular la depreciación. Y te decían que la depreciación es por kilómetro recorrido. Entonces, depreciación por kilómetro, vamos a decir, valor inicial del activo, tenemos 300 millones, el valor residual es nulo y se espera que recorra 300.000 kilómetros. Entonces es 1.000 pesos por activo, por kilómetro, perdón. Entonces, el primer año vamos a poner gastos por depreciación contra la depreciación acumulada. Entonces vamos a decir, mira, el gasto es de 1.000 pesos por cada uno de los 80.000 kilómetros conducidos el primer año. ¿Sí? Entonces son 80 millones de depreciación. La contrapartida de esto es exactamente lo mismo ahí. ¿Sí? Entonces luego voy a decir, mira, valor depreciado 2012. Voy a tener costo inicial de 300 millones. Si a alguien le es más cómodo puede hacer una cuenta T y le debería funcionar súper bien. Menos los 80 millones de depreciación, 220. Entonces aquí es cuando uno tiene que ir haciendo, viendo si hay deterioro o no hay deterioro. Entonces, el valor recuperable o el importe recuperable es el mayor valor entre estos dos, entre el valor en uso y el valor razonable. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso no hay costos de enajenación, entonces el precio de venta es, el costo, es igual al valor neto de realización porque, insisto, no hay costo de enajenación. Entonces, miren, yo voy a pintar. El primer año el valor en uso es más alto, el segundo año el valor razonable es más alto y el tercer año es el valor razonable. Entonces, fíjense, como puedo recuperar 198 y tengo un costo o un valor neto en libros de 222, hay deterioro. Entonces, voy a programar aquí en el Excel la prueba de deterioro. Es decir, hay deterioro y lo que vamos a decir es lo siguiente. Mira, si el valor recuperable, o al revés, si el valor contable es más alto de lo que puedo recuperar, y miren lo que voy a hacer para que esto les funcione en Excel también. El máximo entre estos dos, que es la lógica del valor recuperable. Entonces, sí hay deterioro. Si no es así, no hay deterioro. ¿Sí? Entonces, hay deterioro. Listo. Pérdida por deterioro, entonces. Voy a decir, son los 220 menos los 198. Hay 22 millones de pérdida, entonces lo que vamos a decir es pérdida por deterioro, una cuenta que va al estado de resultados contra el deterioro acumulado. Insisto que como dijimos en clase y como hemos conversado con otros colegas, esencialmente el profesor Arancibia, hemos dicho esto a veces se lleva contra el valor bruto del activo, contra la depreciación acumulada, pero lo importante es que reduce el valor neto contable o neto en libros del activo. ¿Sí? Entonces voy a colocar los 22 millones contra esto. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre al final del primer año. Segundo año, entonces voy a decir, voy a colocar aquí depreciación por kilómetro 2012, porque fíjense ahora, como yo tengo deterioro, la depreciación por kilómetro 2013 va a ser distinta. Voy a decir, mira, el valor contable se va a ver deteriorado hasta 198 y le van a quedar por recorrer los 300.000 kilómetros menos los 80.000 que recorrió el primer año. Entonces ahora es 900 por kilómetro. Entonces voy a decir, mismo asiento, solamente que el monto va a cambiar. ¿Sí? Entonces voy a decir, ¿cuánto se depreció? 900 por cada uno de los 70.000 kilómetros. Entonces tengo 63 millones y voy a colocar exactamente lo mismo que antes. Valor depreciado 2013. Entonces vamos a decir, al principio del año valía 198, acabo de decir que se depreció otros 63 millones, entonces vale 135. Y entonces hacemos la misma prueba de deterioro. Entonces voy a decir, mira, este valor, pero en vez de que sea los datos del 2012, van a ser los datos del 2013. No hay deterioro, porque puedo recuperar 150 en vez de los 135. Entonces voy a decir recuperación del deterioro. Entonces, fíjense,
podría recuperar, como yo ya había reconocido 22 de pérdida, voy a recuperar 150 menos 135, 15. Tu complejidad aquí es no dejar el valor del activo como si nunca se hubiese deteriorado, ¿sí? Entonces voy a decir, mira, voy a poner aquí para compararlo. Valor máximo si nunca, valor simplemente, si nunca se hubiese deteriorado. Nos costó originalmente 300 millones, se deprecia 1.000 pesos por cada año y ha recorrido primer año 80.000, segundo año 70.000 kilómetros. Entonces vamos a tener que valdría 150 millones. Como yo voy a recuperar deterioro de 15 hasta los 150 que ajusten el límite, no se sobrepase, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir acá es que voy a cargar el deterioro acumulado y vamos a abonar la recuperación del deterioro. Cuidado con llamarlo ingreso por deterioro, ¿sí? Ojo, lo que discutíamos en clase. Entonces voy a recuperar estos 15. Me moví. Ahí está. Entonces tenemos eso. Pasamos al tercer año. Entonces voy a decir depreciación por kilómetro 2014. Entonces, tu valor contable es el valor recuperable y esto lo voy a dividir por los kilómetros que queden. O sea, era 300.000 kilómetros originales, avancé 80 y ahora avancé 70. Entonces, como vuelve al valor original, es obvio que la depreciación vuelve a ser 1.000. Entonces, el siguiente año tú vas a decir, mira, la depreciación de este periodo es 1.000 pesos por 50.000 kilómetros. Entonces, obvio, si antes valía 150, tu valor depreciado va a ser los 150 que valía el año anterior, menos los 50 millones de depreciación acumulada, vale 100. ¿Sí? Entonces tú dices, misma prueba de deterioro, si vale más, no sirve. Entonces voy a colocar estos dos de acá. ¿Hay deterioro? No hay deterioro. ¿Hay algo más que recuperar? No hay nada más que recuperar. Y eso contesta la pregunta A del ejercicio. ¿Sí? Lo que uno hizo para llevar a depreciación, cálculo del valor revaluado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego, ¿qué te decían? En B, te decían, hágalo, pero por el método de revaluación, considerando la cancelación directa de la depreciación acumulada contra el valor bruto. Entonces, fíjense, por aquí al lado les voy a poner que esto era A, modelo del costo. ¿Sí? Lo voy a pintar naranjo. Voy a hacer lo mismo acá y voy a poner que este va a ser después el modelo de revaluación. ¿Sí? No voy a hacer el de reconocimiento inicial, sino que me voy a ir directamente a la depreciación. La depreciación en este caso va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Que eran, repito el procedimiento por si alguien se hubiera perdido en alguna otra parte del video, los 1.000 por kilómetro por 80.000. ¿Sí? Luego entonces voy a decir, listo, ¿cuánto es el valor depreciado? 220. Y tengo 198. Entonces primero hago el test de deterioro. Pero además voy a decir, y entonces también se va a repetir el deterioro. Voy a tener esto de acá. Entonces voy a decir, vale 220 menos los 198 que recupero, tengo eso. Pero además tu valor razonable es menos que eso. Entonces voy a decir, pérdida por revaluación, y ojo, a veces las empresas simplemente dicen todo a pérdida por revaluación, y en el fondo es lo mismo porque va a quedar al valor razonable, a 187 millones. ¿Sí? Y esto entonces debería ir contra, y ojo, aquí vamos a aplicar, te dice, el método de cancelación de la depreciación acumulada. Entonces podrían ocurrir dos cosas. Les voy a decir lo que hacen las empresas en la práctica. Entonces nosotros dijimos, mira, propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Esa es la cuenta que usamos acá arriba, propiedad, planta y equipo. Entonces voy a decir, ¿cuánto se revaluó? Mira, lo había dejado en 198, pero el valor de mercado 187, se desvalorizó
11 millones. O como dicen algunos profesores, algunos practitioners en el mercado, se revaluó negativamente en 11 millones. Podría haber puesto pérdida por revaluación por 33 y el efecto en la utilidad del periodo y en el valor neto del libro es exactamente el mismo. Y aquí viene la parte que podría ser inocua y eso va a responder la pregunta C, que en realidad la cancelación de la depreciación acumulada hace esto. Tú vas cargando la depreciación acumulada en cada periodo y abonando la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué valor? Por el mismo valor que acabo de tener de depreciación acumulada. Entonces, fíjense que el saldo de la depreciación acumulada al final del periodo siempre es cero. Pero eso también reduce el valor bruto de la propiedad, planta y equipo y en el fondo termina quedando un valor que es en el neto, en el balance, digamos, en el estado de situación financiera, exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, siguiente año, y aquí voy a hacer un cambio para que sigamos la idea, voy a poner modelo de revaluación para que hayan cálculos distintos. Entonces voy a decir depreciación por kilómetro 2013. Ahora tu activo vale 187 y te quedan de los 300.000 kilómetros solamente 220.000. Entonces ahora tu depreciación es de 850. Entonces voy a decir gasto por depreciación 850 pesos por los 70.000 kilómetros que recorre. Y vamos a tener eso. ¿Sí? Luego entonces voy a decir, ¿en qué valor debería quedar? En el valor razonable. Entonces, si yo lo tengo depreciado, voy a poner aquí, valor depreciado 2013, voy a tener el valor contable de antes, 187, menos lo que acabo de depreciar. Te quedan 127,5. Y ahora debe subir hasta estos 150, que es el fair value. ¿Sí? Entonces, no hay deterioro. Listo. Como no hay deterioro, solamente voy a ir por la parte de la revaluación. Si yo hago primero la cancelación de la depreciación o luego la cancelación de la depreciación acumulada, da exactamente lo mismo. Para que sea claro para todos, voy a hacer la antes de revaluar el activo. Entonces, voy a hacer distinto a lo que hice el primer año. Voy a hacer entonces, la depreciación acumulada que tengo es 59,5 millones y se anula. Entonces, si se fijan, porque aquí puede ser más evidente, por eso quería poner esto, bueno, no me ven señalizando las cuentas, pero fíjense que si yo cargué la depreciación, el gasto por depreciación, por 59,5 millones y aboné la depreciación acumulada, y ahora cargo la depreciación acumulada y aboné la propiedad, planta y equipo, es prácticamente como si el gasto por depreciación fuese a dar directamente contra la propiedad, planta y equipo. Eso es lo que trata de hacer el método de la cancelación directa del valor de la depreciación acumulada de una propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Seguimos. Entonces, pregunto sí y nadie me está escuchando. Es cierto, la costumbre de la clase, perdón. Entonces, deprecié. Entonces tengo ahora que revaluar. Así que, como notarán, ahora subió de valor. Entonces, ¿cuánto más puedo revaluar? Voy a colocar acá revalorización, y voy a poner el sinónimo, revaluación positiva, va a ser, antes lo hice directo, pero aquí les quiero mostrar el cálculo solamente por una razón. Estos 150 menos estos 127,5 me dan 22,5 millones. Como yo ya había llevado una pérdida por 11, puedo perfectamente recuperar la pérdida. Entonces, la pérdida se va a recuperar. Primero, va a aumentar el valor de la propiedad, planta y equipo por dicho monto. Lo que pasa es que el alza del precio del activo se va a distribuir de manera no uniforme. ¿Sí? Entonces, yo diría primero ingreso por revaluación, que es lo contrario a la pérdida por revaluación, por lo mismo que ya había reconocido antes. En el fondo estoy cancelando o anulando las pérdidas anteriores. El resto, que va a ser un exceso, va a crear la cuenta de reserva por revaluación, o superávit también, o como le llaman algunos profesores, otros resultados integrales, todas las cuentas perfectamente correctas, y entonces vamos a tener 11,5 millones de ORI, que es una cuenta directamente al patrimonio. ¿Sí? Entonces después voy a decir lo mismo para el último año, voy a decir, mira, la depreciación del 2014 debería ser el valor revaluado, y aquí siempre
dado que se hace justamente al término para efecto del ejercicio, pero también las empresas tratan de hacer esas revaluaciones cercano al cierre contable, es justo el valor razonable, porque no hay un peso de depreciación fuera del día de que tú llamaste un tasador de camiones en este caso. ¿Sí? Entonces tenemos estos 150 millones, y esos 150 millones los voy a dividir por la vida útil remanente. El camión tenía 300.000 kilómetros originales, avanzó 80.000, avanzó 70.000, y entonces nos va a dar los 1.000 originales. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el asiento del gasto por la depreciación, que sería los 1.000 por los 50.000, y vamos a tener entonces un activo que va a tener un valor depreciado de el año 2014, de los 150 que teníamos como fair value del año anterior, menos lo que acabamos de hacer de depreciación acumulada. Entonces, de nuevo, voy a eliminar el importe de la depreciación acumulada contra el valor bruto de la propiedad planta y equipo, y ahora que tengo 100 millones, te dice, mira, el valor razonable es 120. Entonces, como sube de valor y yo ya había reconocido reservas, no hay ningún problema. Lo que vamos a decir es aumenta la propiedad planta y equipo, por lo tanto debiese cargar la propiedad planta y equipo por la diferencia entre eso. Como el activo ahora vale 120 a mercado y tengo un valor contable de 100, sube 20. Y lo que tengo que hacer es ocupar la reserva por revaluación de exactamente esos mismos 20 millones para llegar al resultado. ¿Sí? Y eso debiese ser exactamente lo mismo que puse en la solución, si no tendríamos un problema. ¿Sí? Depreciación por 80, pérdida por desvalorización o por revaluación por 11, después la revalorizamos por un valor adicional. Entonces, si lo separábamos en recuperación del deterioro o no lo hacíamos así, no importa, lo importante o lo significativo aquí es que uno hubiera llevado al ingreso por revaluación. ¿Sí? Entonces, fíjense que el efecto en resultados podría ser levemente distinto si alguien hubiera reconocido primero el deterioro, después la revaluación. ¿Sí? Es importante que para que traten de comprender esencialmente el objetivo de aprendizaje, puedan ver la solución en Excel, después lean la solución explicada que está en el PDF del set de ejercicios, para que comparen los matices. No es importante saberse de memoria las cuentas, ni qué hacer, aquí no hay que mecanizarse, sino que cómo podría influir esto el criterio de ustedes como gerentes, viendo o tratando de resolver una situación en la que pues, quiero reevaluar el activo en vez de ocupar el costo y solo depreciar y eventualmente deteriorar. ¿Sí? Y luego la pregunta C te decía, ¿en cuánto cambiaría el saldo de la reserva por revaluación o las pérdidas por revaluación si en vez de utilizar la cancelación directa de la depreciación acumulada se utilizara la reexpresión de la misma? Y la respuesta es conceptual y es en cero. El tratamiento de la depreciación acumulada solo hace un cambio en los factores dentro del valor neto del activo en libro. Neto se refiere a neto de la depreciación, ¿sí? No neto del IVA. Entonces uno dice, mira, si yo tengo el activo que vale 200 y la depreciación fue de 80, vale 120, pero si yo le pongo que el activo vale 250 y que la depreciación fue 130, igual me va a dar 120. Entonces, independiente de si yo voy aumentando la depreciación acumulada proporcionalmente al aumento en la propiedad planta de equipo, o la voy eliminando directamente, que fue lo que hicimos, el valor después de restarle todo eso, el valor contable o valor neto en libros va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Luego te dice D, realice el asiento correspondiente considerando que el camión fuese vendido a la mitad del año 2015 habiendo recorrido 25.000 kilómetros a un precio de 75 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a pintar acá que esta era la B del modelo de revaluación. Combinar B, modelo de revaluación. La voy a poner en negrita. Y entonces voy a hacer el asiento final. Entonces, miren, aquí sí no quiero diferir de la solución para que ustedes no digan, ah, pero el profe hizo una cosa totalmente distinta a lo que tiene la solución, sino que, porque aquí uno podría decir, ya, pues, pero ¿qué ocupó la empresa? ¿Ocupó el modelo del costo o ocupó el modelo de revaluación? ¿Sí?
Si hubiese ocupado el modelo de revaluación, que es lo que está en la solución, y me voy a pegar a eso, entonces lo voy a hacer justamente con lo que hicimos antes. ¿Sí? Ojo que en la solución sí tiene una cantidad de la reserva por revaluación distinta. Lo importante ahí es pasar el valor de la reserva por revaluación a la utilidad retenida. En nuestro caso, nosotros teníamos que 11 millones y medio teníamos y ahora le puse 20 millones más. Tengo 31 millones y medio porque no recuperé el deterioro, no había hecho el deterioro o nunca recuperé el deterioro anterior en el fondo. ¿Sí? Estos 22 millones de acá. Por eso que aquí yo lo traté de hacer más simple para entender la esencia. Lo 100% correcto en la contabilidad es la solución que está descrita en la pauta de WebCurso, por si acaso. ¿Sí? Aquí yo traté de simplificar la parte del deterioro para entender por una parte el modelo del costo y por otra parte el modelo de revaluación. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá, mira, ¿en cuánto lo vendiste? Te entra caja por 75 millones. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el activo había depreciado 25.000 kilómetros. Entonces voy a decir, mira, de los 100, tú lo revaluaste hasta 120. Entonces, fíjense, voy a poner depreciación por kilómetro del año 2015. Entonces, tengo un valor razonable de 120 millones y te quedan los 300.000 menos los 80.000 de acá, menos los 70.000 de acá, menos los 50.000 de acá. Entonces, menos 200.000. Te quedan 100.000 kilómetros. Te da 1.200. Entonces, depreciación acumulada año 2015 va a ser los 1.200 por los 25.000 que te dice el enunciado. Ups, ¿qué hice mal? Debí multiplicar 30 millones. ¿Sí? Entonces voy a decir, mira, como el método de cancelación era, te eliminaba todos los periodos anteriores, aquí solo lo que voy a haber tenido durante el periodo va a ser estos 30 millones de depreciación. ¿Sí? Entonces ahora voy a anular eso porque estoy vendiendo el activo. Tu propiedad, planta y equipo valía 120 millones, que estaba acá. Y entonces fíjense que lo que tenemos es que el valor bruto primero era 120. El valor de la depreciación acumulada era 90. ¿Sí? Y entonces tú lo estás vendiendo por 75, perdón. 120 es el valor bruto, 30 es la depreciación acumulada, el valor neto es de 30. Entonces lo que quiere decir que ocurrió ahí, y voy a escribirlo una línea más arriba quizá, para que quede súper claro, es la pérdida en venta de propiedad de planta y equipo. ¿Sí? Y entonces eso me va a dar, insisto, los 90 menos los 75 me va a dar 15 millones. Por eso que la suma de todo esto me tiene que dar 120 millones para que los cargos y los abonos, o lo que debité y lo que acredité, sean exactamente el mismo. ¿Sí? Si alguien quisiera pasar la reserva por revaluación directamente a utilidades retenidas, porque ahora que lo vendiste ya lo ganaste o lo perdiste, entonces voy a decir reserva por revaluación, por el monto que hayamos tenido, insisto que en el caso del Excel es lo que habíamos acumulado aquí, 11.500 más los 20, pero dejé la pérdida por deterioro al otro lado. Lo correcto es los 9 millones y medio de la solución, que es en el fondo esto menos el deterioro acumulado, contra utilidades retenidas. ¿Sí? Pero eso ya es, diría que una excentricidad es algo ya, un tema justo al final cuando yo venda el activo. ¿Sí? Y eso responde todas las preguntas del ejercicio. Me parece que si lograran entender esto, los distintos matices que yo traté de abrirles para discusión, esa es la parte importante que quería ser capaz de analizar un ingeniero comercial. ¿Sí? Que estén súper bien. Chao, chao.